Muy buenas, Mónica Quintana vuelve al podcast para hablar de muchísimas cosas, como por ejemplo los dos libros que más ha regalado y dos que no recomienda, es decir, que se moja, también un libro que le cambió la vida, o el nacimiento de Mindset, incluso de Upgrade, Desarrolla tu perfil, un libro que ha coescrito, y todo eso lo vais a escuchar a continuación, pero además en las notas dejo el episodio entero porque está en el podcast Premium. Ahí se habla de muchas más otras cosas, como por ejemplo una pregunta clave para contratar a alguien, o cómo ella descubre libros y los trucos para leer más. Todo eso, ya sabes, lo tienes en el podcast Premium. Y ahora sí, empecemos. En algún lugar de un gran país. ¿Quién es Mónica Quintana? Bueno, esa es una pregunta un poco complicada, ¿eh? Yo llevo, iba a decir el número de años, pero no, mejor me los callo, pero ya un montón de tiempo tratando de averiguar quién es esa persona y bueno, pues entiendo que hay una multiplicidad de facetas dentro, por lo tanto no me preocupo demasiado por definirlo, pero bueno, pues me considero una persona muy multidisciplinar, muy curiosa. Me gusta mucho leer, que yo creo que es algo que nos une y también lo que me trae aquí. Y a día de hoy, pues me defino como coach y estratega especializada en temas de talento, innovación y liderazgo. Pero bueno, eso es solamente una parte de mi vida. Aparte de todo eso, hay un montón más de cosas y de intereses. Para conocer un poco más a Mónica Quintana, quería preguntarte cuál fue tu primer trabajo. Bueno, pues fíjate esto, no sé si lo conté alguna vez o no, pero yo mis primeros trabajos fueron pues una de dependienta en una librería y otra de, bueno, incluso repartí publicidad cuando era muy joven, porque yo por circunstancias me fui bastante joven de casa, o sea que antes de tener mis primeros trabajos cualificados tuve ese tipo de trabajos. Y luego te pusiste a estudiar una carrera, bueno, o varias, porque tienes varias carreras, no sé cuántos másters tienes, o posgrados, no sé, me dijiste 15, yo que sé, una barbaridad. Sí, yo creo que voy por el número 15 más o menos este año, abriendo una vía nueva totalmente para mí, que es el mundo de las estrategias de inversión, que es algo que la verdad me había importado bastante poco. Pero sí, empecé mi primera. Yo iba para física, ¿eh? Iba para física, me interesaba mucho más la física teórica, pero luego, bueno, circunstancias diversas, acabé estudiando educación musical, tuve una carrera bastante larga en el mundo de la música profesional, además durante unos 12 años, pero bueno, luego paralelamente también en el mundo de la educación. Por eso me resulta difícil explicar mi historia profesional o incluso mi propia historia educativa de una manera lineal, porque fui haciendo al mismo tiempo muchas cosas, estudiando muchas cosas, pero sí, hice educación musical, luego estudié ciencias de la educación, aunque muy pronto tuve claro que me interesaba mucho el mundo de la educación de las personas adultas, porque quizás muy idealista yo, pero siempre tuve mucho afán mejorador y de cambiar el mundo, este tipo de cosas, ¿no? Que se piensan en la juventud. Siempre fui además como muy activista de muchas cosas, también de muchas causas perdidas, pero siempre entendí la educación como una manera de poder mejorar el mundo y lo que te digo, pronto entendí que, mm, bueno, ese mejorar el mundo, que es algo muy abstracto, es algo muy idealista también, pero bueno, por lo menos el mejorar a las personas. Bueno, al final todos los caminos no han llevado a Roma, sino han llevado a Mindset, a tu empresa. Sí, mi trayectoria inicial estaba muy relacionada, ¿no?, con el mundo del aprendizaje en el contexto de las personas adultas. Yo tuve un punto de inflexión en mi carrera en la que entro, bueno, precisamente por mi vinculación con la parte del aprendizaje y del desarrollo en una empresa donde, bueno, pues hago una inversión en el mundo de la innovación, el mundo de la tecnología. Y bueno, por contarlo de manera resumida, yo me animo a montar Mindset porque ya previamente había tenido una experiencia de intraemprendimiento. Bueno, yo la verdad que no había tenido nunca culturalmente en mi casa ni en mi contexto como una inclinación, digamos, al emprender. De hecho, nunca me hubiera imaginado, incluso fuera del mundo académico, fuera del mundo de la universidad. Pero bueno, creo que siempre he tenido bastante ojo para identificar algunos retos y me di cuenta
de que había toda una serie de cambios sociales, porque bueno, a mí las ciencias sociales siempre me interesaron mucho, la investigación dentro del mundo de lo social y bueno, pues en esa experiencia pronto me di cuenta de que estaba teniendo lugar un cambio social relacionado con nuevos perfiles profesionales, nuevas maneras de aprender. Vi la oportunidad y bueno, digamos que no terminaron de encajar todas las piezas en la empresa en la que yo estaba, emprendiendo, por cierto, con una escuela muy relacionada con todo el tema de competencias digitales, por aquel entonces, te hablo del año 2014 o así, y pues me lancé a emprender con Mindset. Luego también con una idea del poder, digamos, tener la capacidad de tomar mis propias decisiones, ¿sabes? El decir, bueno, pues para bien o para mal, y además que, fíjate que tengo no tengo una gran aversión al riesgo, sino que me gusta experimentar, no me importa el asumir riesgos, porque además empecé prácticamente sola con todo esto. Y bueno, pues monté la empresa y a día de hoy lo que nos dedicamos es a preparar a las personas y a las organizaciones para el futuro, mejorando su capacidad de innovación, transformando las mentalidades, las competencias, las maneras de trabajar y bueno, el camino de emprendimiento pues no es fácil, por supuesto, pero la verdad que muy satisfecha con cómo han ido las cosas, cómo están yendo a día de hoy y con, bueno, planes de futuro muy ilusionantes. Ujú. Aún no hemos hablado de tu libro que coescribiste, Upgrade, con David Alayón. ¿De dónde surgió la idea de escribir este libro? Que además me lo leí en su momento, hace unos meses, y más que un libro, yo diría que es como un manual o un, no sé cómo decirlo, que te da muchos deberes, porque te abre tantos, tantos mundos. Habláis de forma superficial sobre muchísimos conceptos, libros, demás. eh, que es eso, que para mí no sería un libro. Además, hacéis muchísimas referencias, entonces no es el típico libro como ahí súper fluido que te mete en un solo tema y te estás 100 páginas sobre ese tema. No, es otra cosa. Entonces, pues, para el que quiera aprender con ese libro, solo con ese libro ya tiene para, para mucho, mucho tiempo. Pero bueno, la pregunta inicial, ¿cómo surgió? Pues mira, el propósito del libro era el compartir con la gente la experiencia acumulada por ambos a lo largo de los últimos 10 años, porque bueno, hemos colaborado mucho, digamos, de manera sencilla, ¿no? Él es, David es un tecnólogo que luego se hizo humanista y yo pues una humanista o científica social que luego hizo una inmersión total en el mundo de la innovación y de la tecnología. Entonces, durante muchos años acometimos un montón de proyectos diferentes, con mucha elaboración intelectual conjunta, y bueno, como la mayor parte de nuestra experiencia estaba muy ligada al mundo de la gran corporación, lo que queríamos era el poder poner todo eso junto en un libro, el poder de alguna manera democratizar todo el conocimiento adquirido y ponerlo al servicio de las personas, porque además, sobre todo en un contexto, ¿no? Como el de la pandemia, donde había muchísimo miedo, mucha incertidumbre en relación con lo laboral, y la idea era pues el hacer un libro de libros que permitiese diferentes capas de lectura, un libro con un lenguaje más o menos accesible para todo el mundo, que donde si alguien quisiera profundizar, pues pudiera tener todos los recursos a su disposición de una manera muy sencilla y con diferentes métodos de lectura incluso. Y, y con esa perspectiva de aportar herramientas concretas para que la gente pueda desarrollar un perfil a prueba de futuro y como te digo, sin miedo y ahorrando también muchísimas lecturas, que es un poco como el decir, oye, si yo quisiera prepararme para el futuro o poner, digamos, desarrollar mi perfil a prueba de futuro, ¿cuáles son los libros que necesitaría leer pero que me los pueda ahorrar? O sea que en el fondo lo que hemos tratado de hacer es de ahorrar la lectura de un montón de libros a la gente, pues aportando claves muy prácticas y un poco como a modo de casi de guía profesional. Luego, por supuesto, si alguien quiere profundizar, pues por temas hay un montón de bibliografía ya como curada, ¿no? Y compilada. Ujú. En el libro habláis de muchísimas cosas y entre ellas de algunas herramientas para autoconocerse. ¿Podrías decir, explicarnos alguna?
Sí, además en prácticamente el primer capítulo, ¿no? Después de la introducción, porque empezamos el viaje con la importancia del conocerse a uno mismo. Ojo, y sin caer en una visión esencialista, porque no hay un uno mismo esencial que tengas que descubrir, ¿no? Nosotros no promovemos esa visión, sino que ese yo se va construyendo en relación con el resto de las cosas. Pero bueno, te sorprendería la cantidad de gente con trayectorias profesionales increíbles que no ha encontrado el tiempo como para poder pararse a pensar o el pararse a afilar el hacha, ¿no? Ya no desde el punto de vista de lo que tiene alrededor, sino del sí mismo, con gente con incluso 30 años de trayectoria profesional. Una de las herramientas más sencillas que proponemos es el escribir un diario. Un diario que se puede hacer de muchas maneras, ¿eh? Hay una parte como para abrir tu mente creativa, que es la escritura libre, guardarte un tiempo de 15 o 20 minutos al día simplemente para escribir sin ningún tipo de prejuicio ni de propósito, lo primero que se te ocurra. Eso es bastante potente, ¿eh? A mucha gente le revuelve. Otra manera de poder hacer ese diario es un diario más de aprendizaje, de qué es lo que he aprendido o la cosa principal que he aprendido a lo largo del día de hoy. Y bueno, te sorprendería la cantidad de cosas que se nos olvidan, y hacer esa escritura y luego una relectura de vez en cuando es una herramienta de desarrollo muy potente. Yo, por ejemplo, que toda esa cosa desordenada que te conté antes en mi faceta de coach con directivos, o sea, con dirección, incluso con alta dirección, lo recomiendo muchísimo, porque a menudo sucede que cuanto mayor es tu nivel de responsabilidad, más complicada es tu agenda y menos tiempo tienes para poder hacer ese trabajo de autorreflexión, precisamente porque estás con muchas cosas, muchos estímulos, mucha gente, y a menudo el yo se queda olvidado en un cajón. Te diría de personas con trayectorias de 30 años, a los que se les ha olvidado cuáles eran sus sueños, sus propósitos, o algo tan sencillo como el ¿para qué estoy haciendo todo esto? Por eso mucha gente acaba con experiencias, imagínate, gente de 50 o 55 años o incluso 60 años de me fui al Tíbet y de repente cambié de vida. ¿Qué es que el Tíbet te cambió? Bueno, al final lo que tuviste fue simplemente un espacio para poder pensar que era lo importante para ti. Entonces, bueno, yo propicio, en el libro lo contamos, algunos ejercicios concretos que se pueden hacer. Ujú. Sí, al final puede ser una muy buena herramienta para la gente para frenar, ¿no? Igual que hay gente que dice, wow, la meditación me ha cambiado, gracias a ella ahora soy mucho más innovador. Otro te puede decir, es que si yo sin mis paseos diarios, no tal, al final son momentos de quietud, como decía Ryan Holiday, la quietud es la clave, ¿no? Momentos en los que eres tú, el yo, que decías. Entonces, pues esa puede ser una muy buena herramienta que yo Ujú, tengo pendiente. Lo que pasa que hay tantas cosas y como ya medito y por otros lados ya lo tengo, pero sí que es cierto que la memoria nos engaña constantemente, o nos olvidamos o recordamos mal. ujú. Entonces está muy guay esa idea del diario. De hecho, quería preguntártela y ya te me has avanzado. Quería preguntarte que me dijeras los principales libros, aunque hay tantos libros, pero bueno, unos poquitos que os han ayudado a escribirlo. Pues es difícil hacer la selección porque precisamente como dices, es tal el nivel o el número de referencias que compilamos y que recomendamos, que sería igual hacerle flaco favor a alguno o a otro. Pero bueno, yo si quieres te digo alguno así a vuela pluma, y si alguien está interesado, bueno, tenemos una página web también, libroupgrade.com, donde Libroupgrade.com. libroupgrade.com, Vale. donde estamos además colgando, está en progreso todavía, Ujú. donde estamos colgando algunos recursos para que la gente, bueno, de manera gratuita pueda completar la lectura. También hay referencias bibliográficas, vídeos, hay un montón de recursos a disposición. Pero bueno, por decirte alguno incluso que mencionabas, pues el Thinking in Systems de Donella Meadows, el libro del que hablamos, ¿no? De Problem Solving Estratégico de Nardone, Antifrágil de Taleb, Mindset de Carol Dweck, Modernidad Líquida de Bauman. Bueno, libros que yo creo que son ya bastante conocidos, algunos otros menos conocidos, como por ejemplo, pues La Era del Capitalismo de la Vigilancia de Zuboff. ¿De qué va este?
Bueno, es un libro bastante cañero de Shoshana Zuboff, que si recuerdo bien es profesora emérita en la Universidad de Harvard, y básicamente es una crítica bastante mordaz de todo el asunto de la datificación y de cómo se recaban datos y luego de cómo todos esos datos se están utilizando por parte de las grandes corporaciones para ya no solamente controlar nuestras vidas, sino modificarlas, ¿no? Modificar la manera en la que nos comportamos. Y estabas comentando otro libro. Sí, pues por ejemplo, el libro de mejoramiento humano de Bostrom, este lo hemos utilizado más para del último capítulo del libro, donde hablamos no de capitalismo, sino de transhumanismo. Jugamos un poco, ¿no?, con estas ideas de la humanidad aumentada. Y aparte de eso, es a lo mejor algún libro tuyo favorito que te haya marcado. Pues tengo tantos libros favoritos e indispensables por temas que sería imposible resumir aquí. O sea que si en general tuviera que decir un libro que a mí me marcó como ser humano, es algo muy excéntrico de todo lo que hemos venido hablando. Pero ya te dije que a mí me gustaba mucho la física y un libro que me leí siendo bastante joven que me encantó fue La historia del tiempo de Stephen Hawking. Siempre Ujú. he tenido mucho interés por conocer como los fundamentos últimos de lo real y es un libro como que siento que he ido entendiendo un poco como por capas. Otro que no tiene nada que ver, que es un libro además, diría que terriblemente escrito, pero que como mujer, como chica joven, pues fue El mito de la belleza de Naomi Wolf. He de decir que no soy mucho de releer libros, ¿eh? O sea que yo me lo leo y luego ya se queda ahí. No, no te creas que suelo volver muchas veces a los libros, ¿No? pero no, la Yo verdad que no. antes también, pero por esa neomanía o tal, pero últimamente sí que estoy volviendo a buenos libros. Ahora Ujú. sí, sí, sí. Pues ¿quieres que te cuente sobre este libro? O Sí, sí, bueno, sí. tampoco, fíjate. Pues ya están, hasta la lectura de este libro era una chica, pues me imagino que como la mayoría de las chicas de 14 o 15 años, pues con los problemas de la edad, algo acomplejada. Y este libro fue el que me ayudó para luego convertirme en la mujer Riot y en la feminista Riot que fui, de no victimizar o de no victimizarme, sino de, bueno, tratar de encontrar el poder que hay en mí y sí, sí, y convertirme en una tía bastante cañera para un montón de cosas. O sea que este libro me cambió la vida, ¿eh? Aunque seguro que dice un montón de cosas con las que mi yo de hoy, tantos años después, seguro que no estaría de acuerdo y que además que creo, vamos, que es un libro que creo que no está muy bien escrito, pero tiene el mérito de que ya lo escribió siendo una, vamos, increíblemente joven. No sé si 18 o 21 años tenía Naomi Wolf cuando escribió este libro, pero estoy tremendamente agradecida porque sí que de verdad que me cambió la vida. Pues mira, te iba a preguntar sobre un libro que te marcó de adolescente, pero ya lo has dicho. Entonces quiero preguntarte el libro que hayas regalado más, aparte de Upgrade. Si me dejas, te digo dos que no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro. Me hacía. Se me hace como tremendamente difícil, ¿no?, pensar en esto. Pero bueno, uno de ellos es Rebelarse vende, de dos tipos canadienses que uno creo que es filósofo, profesor de filosofía, y el otro tecnólogo. Lo escribieron juntos, Andrew Potter y Joseph Heath, allá por principios de los 2000 y ¡buah! Este es un libro que es una bomba porque ya te digo, pues como en su momento lo de todo el experimento de Sokal y compañía, ¿no? Es un libro que escribieron dos tipos que venían de la contracultura, pero básicamente para cargarse todos los argumentos ideológicos del mundo de la contracultura y, como decían, haciendo una crítica a la izquierda moderna de la contracultura y del postureo, diciendo, vosotros no solamente sois el aparato crítico del sistema, sino que sois justamente la válvula que el sistema necesita para seguirse reproduciendo. Y la verdad que, ¡buah!, a mí es un libro que me marcó mucho también y que regalé muchísimo. Y en otro orden completamente distinto, pues un librito, un opúsculo de una mujer que se llama Olga Castañer, que se llama La asertividad, claves de una sana autoestima, libro breve con claves prácticas y que he regalado tanto porque me parece que desde el punto de vista personal,
una de las principales cosas que tenemos que aprender a hacer es a comunicarnos bien, pero ya no de hablar en un podcast o de hacer una presentación en público, sino más desde el punto de vista de la personita, cómo yo Claro. me comunico con los otros y cómo el aprender a comunicarme bien y de una manera asertiva, lo que implica el ser capaz de escuchar a los otros, incluso sus peticiones, y aceptarlas o incluso denegarlas sin sentirme mal ni culpable, es algo crítico. Y de la misma manera también el aprender a pedir de manera saludable. Comunicación no violenta, que algunos comentan también, sí. ¿Y un libro que regalarías a tu peor enemigo? Pues fíjate que voy a decir un no y luego igual me arrepiento de haberlo dicho. Pero yo diría El género en disputa, de una activista y filósofa de los estudios de género y de la teoría queer, también postestructuralista. Lo digo un poco desde el dolor de decir, "Buah, yo invertí bastante tiempo leyendo lecturas de este tipo y creo que nos ha llevado a una especie de laberinto conceptual que luego está teniendo sus consecuencias para muchas cosas". Bueno, es un libro casi que autorreferencial, ¿no? Es un libro que habla de la cuestión de la idea del género, de una crítica también al sistema sexogénero, para luego proponer toda una serie de ideas alternativas que yo muy probablemente, ese y otros tipos de libro más, se los recomendaría a mis peores enemigos, Ujú. porque creo que es un laberinto conceptual que a mí me ha hecho perder muchísimo tiempo. Y sí, definitivamente haría Mm. ese regalo, sí. Habría otros muchos más, ¿eh? Ya, Pero ya, bueno, hay muchos. lo dejo aquí un poco como por lanzar un mensaje en una botella. Y bueno, porque son debates que a mí me gustaría de alguna manera poder continuar. O sea que si hay alguna persona entre quienes escuchan interesada en hablar de estos temas, pues ahí lo dejo, porque creo que hay otras ideas posibles, sin tener que ir luego a lo anterior, ¿eh? Sino otras vías alternativas mucho más interesantes y mucho más creativas que no nos encierren en estos laberintos conceptuales. Ujú. ¿Y un libro que no te hayas podido acabar, que te dio rabia? Pues muchos, muchos, pero bueno, aquí por hacer un poco de crítica también a la ayuda de la mala, esa ayuda de la mala que luego contribuyen a crear la mala imagen de las personas que nos dedicamos a ayudar a otros. Habría muchos, pero yo qué sé, pues por decirte uno, pues El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Ujú. Qué bueno, porque además justo la anterior invitada dice que fue uno de sus favoritos. Me encanta que cada uno digáis, y no pasa nada. Así me encanta invitar a gente súper distinta y con gustos y opiniones súper distintas. Oye, qué casualidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno, también quería preguntarte si tienes pensado escribir algún día un segundo libro, o tú sola, o con David, o con quien sea. Pues tengo varios libros ahí en parrilla de salida. Uno, donde escribí algo, bueno, algo pequeñito como firma invitada, y ya está hecho, o sea que espero que, bueno, saldrá a finales de este año, Ah, ok. sobre organizaciones del futuro. Ujú. Estoy preparando un capítulo también sobre métodos de investigación para otro libro, que también espero que salga a finales de este año, principios del año que viene. Eso, lo que te digo, relacionado con métodos de investigación, pero pensando en clave de lo que es la prospectiva estratégica, o tratando de responder a la pregunta de cómo podemos investigar el futuro. Sí, efectivamente, esa cosa que todavía no existe y no está ahí, ¿eh? Tiene que ver con métodos bueno, como te digo, métodos de investigación. Me interesa mucho, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con ese ámbito. También de la predicción científica, métodos cualitativos. Y luego hay otro más, que es el que tiene ahora mismo también una pila de libros gigantesca, porque estoy haciendo una gran inmersión, que espero escribir en colaboración, y estamos en ello, tratando de definirlo. O sea que veremos, ¿eh? Veremos si sale, cómo sale, pero hay un tema ahí que me interesa bastante. Vale, no decimos más porque aún está De ese de demasiado. momento no podemos decir, pero bueno, espero que también sea en colaboración. O sea que eso es lo que tengo ahora mismo. Y luego, pues proyectos un montón. Lo que pasa es que lo que te digo, esta vida de emprendedora a veces se hace un poco complicado el compatibilizarla con la escritura. Pero vamos, sí, ganas muchísimas, por supuesto. Pues muchas gracias, Mónica, por haber venido, por todo. Gracias a ti por invitarme. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima.
¿qué te ha parecido el episodio? Si te apetece decirme, pues eso, contestarme, lo puedes hacer tanto en el grupo de Telegram como en iVoox, en Spotify, en YouTube. Hay 1000 lados para ver si compartes conmigo la visión de que Mónica es una persona fascinante. Y ya sabes que si te has quedado con ganas de más, tienes el podcast Premium y también está el curso que se llama Leed Cabrones, que es un curso para leer más, con muchos más trucos para leer, con libros buenos, porque hay muchos libros, ya sabes, 80.000 libros se publican al año solo en España, pues hay unos pocos que se salvan, pues esos los puedes averiguar, además en diferentes niveles en el curso. Y nada, hasta la próxima.